las mujeres cuando me buscan para tener conversaciones justo de empleabilidad, no sé cómo pedir o un aumento, no sé cómo decir que la verdad ya no aguanto este contexto de trabajo, no sé qué hago en este sitio, no sé cómo decirle a mi jefe, a mi compañero. Y cuando converso con los hombres es lo hice y el resultado fue este. Cuando hablamos de diversidad, de equidad y demás, realmente de lo que estamos hablando es de seguridad psicológica. Tú ves una serie sobre depresión y ves a alguien que no se levanta de su cama. Y no siempre se ve así y no para todas las personas se ve así. Es súper importante hablar desde eso, del cansancio que también te puede generar el mismo burnout del trabajo, ¿no? Que también te puede generar una enfermedad mental más compleja. Está muy presente en el mundo corporativo, que es tienes que poder siempre, porque es tu trabajo y tienes que poder, y si eres mujer tienes que poder más, porque por algo estás acá y has logrado el puesto que tienes. Hola, ¿cómo están todos? La comunidad chévere de Hablemos de Chamba. Estamos en un episodio más y hoy día con una súper invitada, a la cual sigo de verdad con mucho cariño, pero también con mucha educación, porque he aprendido mucho de ti. Hoy día nos acompaña Ángela Orrego Villacorta, abogada de profesión, especializada en equidad. Para mí, una de las mejores creadoras de Oh, contenido en este ámbito de equidad de género. ay, muchas gracias. Bienvenida a este tu espacio, Gracias. Gracias, Ángela. Mili, por la invitación. Tú sabes que yo también fan de ti, Ay, qué de este espacio linda. también muy fan, y muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar. De hecho, antes de empezar este episodio, conversábamos un poco qué nos conecta también, ¿no? Y esas voces tan visibles en este espacio de redes sociales que son Sí, importantes, sobre todo en mujeres. sobre todo en mujeres, exacto, ¿no? Y empiezo un poco para conocerte. ¿Quién es Ángela detrás de un puesto, detrás de una profesión? ¿Quién es? Qué fuerte. Ángela ha sido muchas personas, la verdad. O sea, la persona que soy hoy, creo que hace 15 años no existía, era otra, muy distinta. Pero creo que la base siempre fue una Ángela que buscaba justicia. Desde que estaba en el colegio, y esto es 100% chequeable, en mi colegio Corroborable. corroborable, había un premio que se llamaban los Laureles. Y yo, año tras año, me ganaba los Laureles de la Justicia porque era ¡Qué linda! insoportable, literalmente. Y todos los profesores me decían, tú eres la abogada del pueblo, que no sé qué, no puedes comportarte de esa manera. Y siempre fue algo que me movió mucho, porque Acuario. Y la injusticia es algo que me mueve y me enerva, entonces me hace como conducirme un poco por la vida. Yo creo que si tuviese que describirme en una palabra, sería eso. Y ahora, coincidencias de la vida, le decía a mi novio como, si alguien me preguntara cuál es el contenido que hago, y creo que un poco también va en el sentido de definir quién soy yo, creo que soy alguien que dice las cosas que la gente no se atreve a decir. Porque nos han enseñado, y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Nos Ujú. han enseñado, sobre todo a las mujeres, a que tenemos que ser medidas, modosas, Ujú. suavecitas, no incomodar, Conservadoras, ¿no? conservadoras, no podemos incomodar a los demás. Mm. Y si bien es cierto que en los últimos años eso ha cambiado, creo que todavía necesitamos seguir haciendo que nuestras voces sean más fuertes. Y así terminé. Sí, no, y aparte hay muchas personas que todavía dentro de este ámbito cultural siguen creando como esta resistencia de que Uh, las personas puedan exponer sus puntos de vista y puedan tener también una visión distinta quizás del mundo, ¿no? Yo lo he escuchado muchísimo. En nuestro caso estamos Ujú, justo trabajando, creo que por un objetivo realmente importante en claro. este mundo, que es lograr una equidad de género consciente, Ujú, y que venga también amarrada de prácticas muy visibles, ¿no? ujú, Pero sí te habrá pasado a ti cuando empezaste en tus espacios laborales, qué sé yo, a revisar la justicia dentro obvio. del trabajo, el respeto sobre todo dentro del trabajo, que hay gente que te ha Anulado. definitivamente Claro, anulado, imagínate ¿no? que vengo del mundo de estudios de abogados, Claro, o que sea, son todavía terroríficos, así peores. los más piquis, sí, sí, por favor, Nadie sí, se me ataque, por sí, por favor. favor, ¿no? Pero sí, o sea, aparte que son muy señoriales, ¿no? Jerárquicos. Y también es un mundo que, aunque es raro ya, porque en las aulas de derecho la gran mayoría son mujeres, Wow. pero la gran mayoría también de las personas que toman decisiones dentro de los estudios de abogados siguen siendo hombres. Entonces hay algo que no hace match. ¿Por qué tenemos más abogadas mujeres, pero menos abogadas liderando
los estudios, como no, Mm, algo no cuadra. Y también siento que fue una de las cosas que empezó a dirigirme hacia este camino, ¿no? Como me acuerdo que una vez, hace muchos años, una socia de un estudio en el que trabajé, ella había tomado la decisión de no ser mamá porque sabía que si lo era no iba a poder crecer. Más allá de que yo no quiero y ya tomé la decisión y no tiene que ver con eso, sí fue algo que como abrió esa cajita de preguntas en mi cabeza y fue como, ¿y por qué una mujer sí tiene que poner eso sobre la mesa y no claro, las demás personas? ¿No? totalmente. Como, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que decidir para poder ser? ¿Por qué no Ujú, podemos ser las dos cosas? ujú. Entonces, sí, o sea, un poco eso. Créeme que son preguntas que me han acompañado también mucho, ¿no? Porque de hecho el contexto encima, en mi caso en el que trabajo, es Ujú. súper masculino, Claro, ¿no? Y te decía también que hacer este tipo de espacios a veces suele ser difícil, pero creo claro, que sí son necesarios para una educación sana. sí. ¿Cómo empezaste este mundo? Yo imagino, he visto, porque te sigo desde hace Mm. mucho tiempo, que tú empezaste en la parte legal, Ajá. estudiando, fuiste también al diseño de modas, También, ¿no? Luego también. regresaste al ámbito Eso no legal. lo sabe mucha gente, pero sí, Sí, ¿no? Entonces una tienes locura. un camino ahí también chévere, pero muy marcado por tu decisión. Sí, la verdad que sí, por mi decisión y porque mis papás ya no podían decir nada, básicamente, como simplemente se hartaron, creo, de mis cambios. Pero te lo juro, mis papás los dos son abogados, Ajá. brillantes ambos, de verdad que es una cosa impresionante. Y yo, desde que tenía 7, 8 años, imagínate, decía que iba a ser abogada. O sea, me preguntaban, ¿qué quieres estudiar? Derecho. 7 años, una pulga de 1,20 m, derecho, quiero 1,20 m, 30 centímetros directamente, porque era súper chatita. Súper decidida. Súper decidida. Tan es así que, claro, en quinto de media para mí no había otra opción más que postular a todas las universidades hasta entrar a la que quería y estudiar Derecho. Lo logré felizmente. Obviamente con ayuda de mis papás también, con todo el privilegio del mundo, hay que recalcarlo. Ujú. Y empecé a estudiar Derecho. Y mientras iba estudiando, me iba dando cuenta que no me gustaba. Y yo como, pero lo quieres desde que tienes 8 años, entonces tienes que continuar, ¿me entiendes? Y me di Claro. cuenta a los 2 años y medio más o menos de carrera, o 3, que no quería estudiar derecho. Wow, qué fuerte. Y para mi casa fue un quiebre, porque Mm, para mis papás era, no, o sea, tú eres la que va a ser abogada, ¿no? Hay todo un tema también familiar con respecto a eso. Mi papá tiene un estudio de abogados, entonces es una empresa familiar, es como, hay un contexto un poquito más profundo detrás. Y obviamente el compartir cosas ya de ese mundo, que siempre fue algo que nos unió mucho, sobre todo a mí y a mi papá. ujú. Y de un momento a otro su hija ya no quería ser abogada y quería estudiar diseño de modas, que para mi papá en ese momento, un hombre mal que bien, eh, no era una carrera el diseño de modas. Claro, un pasatiempo. Te, Cualquiera te puedo comprar lo tu máquina y te pensaría, dedicas a ¿no? coser tu Tal ropa. cual, ¿no? Claro. Pero tú tienes que tener una carrera. O sea, tú tienes que ser, para mi papá en ese momento y seguramente que para muchos de nosotras y nosotros, es como médico, arquitecto, abogado, o sea, Ni ni comunicador. comunicador era una Sí. carrera. Y yo dije, y él me dice, como yo no te voy a pagar diseño de modas. Y le dije, bueno, está bien, no me lo pagues, yo ya veré qué hago. Al final, gracias a Dios, me lo pagó, porque si no, la verdad es que no sé qué hubiera hecho. Y estudié diseño de modas 2 años y luego extrañé derecho. ¿Por qué? No sé, la verdad. Y extrañaba terriblemente sentarme, leer, procesar información, como... A mí siempre me ha gustado mucho leer literatura en general, pero necesitaba como esto de como debatir, de poner mi idea sobre la mesa y que me la rebatan y pensar rápido y devolverla. Mi enamorado sufre con eso, pero bueno, lo Pero es soporta, pero es necesario, la verdad. necesario. Y yo siempre cuestiono todo, desde muy chiquita siempre cuestionaba el orden de las cosas, de por qué es así. Y no me pasaba necesariamente en diseño, no digo que no pase, ojo, sino que a mí, Claro. mi experiencia no estaba siendo esa. Yo creo que la moda sí tiene un poder maravilloso de cuestionar absolutamente todo. Pero Pero fluyes también. En la moda es como que puedes fluir, ¿no? exacto, exacto. Y me encanta hasta el día de hoy y lo sigo Ujú. llevando a muchos de mis espacios. De repente ahorita no se nota, pero en otros momentos sí. Qué linda. Y regresé a Derecho, terminé. La verdad es que me fue bastante bien en la carrera, porque yo chancona, insoportable, la verdad reconozco.
Y luego de eso fue, bueno, ok, perfecto, voy a ser abogada corporativa primero, como societario, comercial. No me gustó. Y luego dije, voy a ser abogada laboralista. Me especialicé en derecho laboral, me gustó mucho. Ujú. Mi papá es laboralista también, él ve derecho laboral y migratorio. Empecé a ver derecho migratorio, me pareció Wow. súper interesante en tema de derechos humanos, movilidad de extranjeros y demás. Y luego nuevamente también llegó un momento en el que conocí el feminismo. El Ujú. feminismo yo lo habré conocido en el 2017, 18, por ahí, 18 creo, aunque no lo crean, por mi hermana menor, que tiene Ujú. 6 años menos que yo. Ella fue la que me introdujo al Sí. feminismo y me dijo, yo creo que este libro te va a gustar, léelo. Y me dio Feminismo para principiantes de Nuria Varela. Hermoso. Ella imagino que también está Full, full demasiado. Ella y es, aprendiendo sí, también a dar su voz y a poner el contexto sí, sobre la mesa sí. siempre. Ella, y es raro porque si bien ella es menor, ella siempre ha tenido una voz súper fuerte. Incluso más fuerte que la mía, en muchos momentos. Es impresionante Ujú. la diferencia Me generacional. pasa lo mismo con mi hermana, con la última, que yo Ujú. aprendo mucho de ella porque probablemente a su edad yo no decía nada de lo que yo quería, Exacto. sentía, pensaba. Ella llega a la casa y definitivamente si un día quiere hablar, habla. Habla. Y al otro día está muy agotada porque la Claro. universidad la tiene full y familia, solo voy a cenar. La verdad, hoy día no quiero hablar y va a su cuarto y es como todos lo Y tiene respetamos sus espacios. claro, y toman esas decisiones que, claro, para mí en ese momento era como que, no, bueno, mis papás han dicho que tenemos que comer, entonces tenemos que comer. Ariana, mi hermana menor, es como, conoce súper sus límites, o sea, yo siempre digo, mi hermana es una mujer genio, o sea, es como Qué una cosa, lindo. y ese cerebro es para que alguien venga y lo analice, porque es una cosa maravillosa, lo inteligente que es impresionante. Y ya bueno, me recomienda el libro, lo empiezo a leer y yo dije, ¿qué es esto? Soy yo. Me vi reflejada en cada una de esas palabras y empecé a investigar más, empecé a leer más sobre feminismo, sobre feminismos después. em, y ahí dije, algo está pasando que la gente no está conociendo esto. Y yo vengo de un contexto bastante privilegiado Mm. en el que hay mucha ignorancia también. Hay mucha... Y cuando digo ignorancia no me refiero a gente mala, ojo, me refiero a gente que carece de conocimiento sobre Conocimiento, ciertas cosas, exacto. totalmente. Eh, entonces me daba cuenta de que, por ejemplo, si alguien hacía una broma sobre violencia sexual, todos se reían, Mm. ¿no? Si salió una noticia terrorífica, se le culpaba a la víctima. Y empezaba yo misma también a darme cuenta de estas cosas que siempre pasaron, solamente que antes no las advertía, y ahí es donde un día empiezo a publicar desde mi cuenta personal en redes sociales explicaciones sobre la violencia de género. Cabe recalcar también que yo he sido víctima de violencia de género Mm. durante 3 años en una relación cuando tenía 16 años. Muy Eh, chiquitita. Muy chiquitita. Y nunca me di cuenta hasta años Mm. después. Muchos años después me empecé a dar cuenta de, esto era violencia psicológica, esto era violencia sexual, esto era, o Claro. sea, como, ok, porque lo desconocemos realmente. Ahí yo siempre digo que en ese momento es que mi cerebro hizo clic. O sea, yo vivía pasivamente en el privilegio durante muchos años y creo que cuando empiezo a conocer el feminismo me despierta. Y el feminismo me dice, hola, tienes una voz, a ti te ha pasado esto, ¿vas a dejar que a otras personas les pase también? ¿O vas a usar ese privilegio para ayudar a otras personas? Y dije, ok, me toca, es mi chamba, ¿no? No veía que en Perú nadie lo esté haciendo, veía que en México, en Argentina, en Claro, Colombia, era mucho más presente y habían muchas visible. mujeres hablando de Sí, esto. totalmente. Y aquí no veía, más allá obviamente sí de espacios colectivos, de mujeres que se reunían, y eso sí que por supuesto que siempre ha existido, pero en redes sociales propiamente Ujú. no. Y yo decía, ¿por qué las redes sociales no pueden ser un espacio educativo también? ¿Por qué no podemos utilizarlas para informar? Entonces empezó a hacerlo en mi cuenta personal y un día un chico X, que, o sea, es de mi colegio, menor que yo, pero no éramos amigos ni nada, me dijo, está increíble todo lo que estás poniendo,
estoy aprendiendo un montón con tus historias. Qué Me chévere. parece que deberías hacerlo de manera más Y pública. qué gratificante aparte, ¿no? Porque Y yo es así, desgastante también hacer un contenido o decir tu voz y no recibir claro. como ese mensaje necesario, pero que encuentres a alguien que te motiva. Qué Y alguien que bonito. no es cercano a mí Claro. tampoco, ¿no? Y yo dije, bueno, empezaré. Y es lo que te contaba antes de empezar, que cuando yo comencé no Ujú. podía ni hablar a la cámara, no había manera, me ponía súper nerviosa, me sentía Te chiquita entiendo igual. completamente yo. Y me sentía muy chiquita, decía, ¿quién me va a querer escuchar? Nadie. Y bueno, te viene el síndrome de la impostora, te viene ¿quién va a querer escuchar tu voz? Cállate la boca, tu historia no es importante. Hay personas que son mucho más relevantes para esto que tú. Y luego dije, ¿y por qué yo no puedo ser una de ellas también? ¿No? ¿Por qué mi voz también tampoco no está ahí? O sea, ¿cuál es el tema con eso? Podemos ser muchas. Y la idea es esa, que seamos todas, ¿no? Ujú. Eh, y así poco a poco empecé a hacer un poquito más de contenido, aprendiendo de redes sociales también, porque no tenía idea de... Porque ahora es todo un mundo hacer redes Es sociales. De una hecho, locura. es una locura porque cambian las cosas de un día a otro. Tú misma lo has podido Ahorita, ver, claro, mm, dentro de un mundo corporativo que hablábamos hace un rato, probablemente es un poco más, ¿no? modosito, claro. Modosito, políticamente correcto, Ujú. tienes que ver qué sale, qué no, pero ya tener nuestras propias cuentas y hablar lo que pensamos, sentimos y nuestro propósito, las redes sociales pues te abren esa ventana increíble, pero debe ser agotador. ¿No te sientes agotada a veces, Ángela, Vivo, agotada. de hacer, Esa es mi de vida. estar, claro, tan Sí, expuesta todo el día, ¿no? sí, es fuerte. Yo he tenido muchos periodos de para igual. He Ujú. tenido muchos momentos en los que digo break. Una vez hice un break de un año entero, que publicaba muy esporádicamente como ciertas cosas por contratos o cosas que tenía, en las que tenía que publicar, digamos, pero más allá de eso sí hay momentos en los que necesito parar, suele ser en los contextos electorales, que se ponen un poco densa la Que justo cosa. estamos en este año, ¿no? Exactamente. Pero sí siento que igual en Perú puntualmente se necesitan más voces. Mm. Y algo que a mí me devuelve la energía es cuando veo que mis seguidoras no solamente comparten mi video, sino que luego ponen su opinión. Mm. Entonces yo digo, Sí, lo he si, visto, lo he si yo, voy a visto. llorar, si yo hice que esa persona, voy a llorar real, hable de esto, que es algo que no se atrevía. Una vez me pasó algo increíble. Una chica me dijo, yo no suelo comentar ni siquiera en publicaciones de otras personas porque tengo mucha vergüenza y porque mi familia no está de acuerdo con que yo sea feminista, me dice. Entonces prefiero como ahorrarme. Pero has explicado tan bien esto en tu Deconstrúyete conmigo, que es una sección que yo tengo de videos en donde Ujú. explico cosas. eh, o las deconstruyo, mejor dicho. Intento deconstruirlas, bueno, tampoco yo no soy nadie, no soy autoridad moral de nada, por favor, eso sí quiero dejarlo recalcado. Eh, y me dice, me gustó tanto tu explicación y me diste como ciertos lineamientos de cómo podía decirlo, que hizo un video. Y yo dije, no puedo creerlo. O sea, no puedo creer que yo haya inspirado a otra mujer a que tenga una voz, ¿me entiendes? Que, Mm. mejor dicho, no que tenga una voz. No puedo creer que yo haya inspirado a una mujer a que levante su voz, porque todas tenemos nuestra voz. Y muchas de nosotras está ahí que quiere salir, a mí Claro, también me se pasaba, reprime. pero decía no, porque hay algo que te detiene. Entonces, claro, en esos momentos es en donde yo digo, no me puedo quedar callada, Ujú. no puedo. Y sí, obvio, que muchas veces debería, la verdad, Totalmente, claro. pero no Pero puedo. hay algo que mientras que tú me contabas esto, pensaba que me pasa de manera recurrente. De hecho, yo estoy metida mucho en el mundo de la empleabilidad y Ujú, acompaño a muchas personas, no solo, la verdad, en la empresa, sino también personas fuera de la empresa, amigos o algunos contactos. Pero tú sabes que las mujeres cuando me buscan para tener conversaciones justo de empleabilidad es, ujú, no sé cómo pedir o un aumento, no sé claro, cómo decir que la verdad ya no aguanto este contexto de claro, trabajo, no sé qué hago en este sitio, no sé cómo decirle a mi jefe, a mi compañero. Y cuando converso con los hombres ujú. es, lo hice Y y el luego vi, resultado fue este, claro, ¿no? Entonces las conversaciones son tan claro. marcadas de la mayoría Mm. que digo,
qué importante es que nosotras sí tengamos estas herramientas y podamos ver referentes dentro del Que lo hacen, contexto que lo claro, hacen, ¿no? claro. A mí también me sirvió eso, verlo en otras mujeres. Ujú, En mi mamá, por ejemplo. Mi mamá es una mujer claro. demasiado vocal, demasiado La vocal. mía también. Y yo la veía y decía, wow, no le tiene miedo a que se le enfrenten y le griten y la insulten y hasta discriminen con muchas cosas. Y yo decía, bueno, ¿no? Y luego vas viendo otras mujeres y dices, sí se puede hacer. Y yo sé que de repente para muchas hoy será como obvio que se puede, pero también hay un montón de espacios en donde no es tan obvio que se puede hacer. Ujú. Y el mundo laboral es uno de ellos. Totalmente. O sea, el mundo laboral creo que suele ser conservador, ¿no? Es mediático, muchas veces ya pasa por Claro, burocracia, que es parte del crecimiento corporativo exacto. que tienen las organizaciones, pero la parte de hacer visible este contexto en el que tenemos derechos, hay Ujú, justicia, somos parte del mismo contexto, del claro. mismo equipo, necesitamos una equidad que nos ayude a seguir creciendo. Y justo entrando a esa parte, Ujú, pensaba, mientras que también te escuchaba en algún momento, ¿te ha pasado que de repente por trabajar en justicia y equidad de ujú. género dentro de este contexto, te ha llegado a tocar algo doloroso, algo como que ya no has podido soportar? Hasta el momento creería que no, Ujú, felizmente. Una vez sí fue algo más frustrante que doloroso quizás, pero me suelen llegar casos de situaciones o de hostigamiento sexual en el trabajo o de violencia claro. directamente, en casa, digamos, ¿no? Ujú, Entonces, claro, yo te puedo decir las herramientas que tú necesitas y los, digamos, lugares a los cuales te puedes acercar para pedir ayuda. Te puedo explicar todo el procedimiento de investigación y sanción, claro. Todo lo técnico, todo ¿no? lo técnico, legal y si quieres hasta te puedo acompañar a la comisaría, ¿me entiendes? Pero más que eso yo no puedo hacer, yo no soy penalista, yo no trabajo Mm, en el ministerio, ¿no? Y claro, cuando vuelven conmigo como, sí, Ángela, ya senté la denuncia, que no sé qué, y ahí está, ¿no? Em, y es frustrante, porque claro, porque no hay dices, un cambio claro, detrás. exacto. Y luego ya no seguí el caso, o he decidido no denunciar porque en verdad no va a pasar nada. Mm, Y claro, yo como una persona que he logrado tener esta voz como súper fuerte, lo primero que a veces me viene a la cabeza a mí es, no, denuncia. Y luego digo, ujú, ¿y en qué contexto lo va a hacer? ¿Cómo va a obtener, uno, garantías? Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, ujú. ¿tiene los medios para poder denunciar o se pone en mayor peligro si lo hace? Ya, digamos que no se pone en mayor peligro y puede salir de ahí. Luego seguir todo un proceso legal. Sí, suele suceder en los trabajos, ¿no? Que hay Exacto. gente que no quiere denunciar porque tiene miedo a perder el Exacto, trabajo. las represalias. ¿Y qué Totalmente. pasan? ¿Y qué pasa? Y encima hay Claro. contextos de equipos de trabajo que reciben las denuncias Mm, y en lugar de seguir el protocolo, de ser confidencial, creo que el exponerte, a mí a veces hasta me toca mucho cuando tiene una persona que pasar un interrogatorio. claro. Y no solo una, bueno, quizás una para levantar la denuncia, es otra, es otra, es otra. Y yo Eso es digo, terror. totalmente, Sí. porque el cerebro, y eso está comprobado científicamente, que tú lo vuelves a decir, lo vuelves a pasar. O Es sea, revictimización directamente. literal es como Sí, si estuvieras viviendo la claro. misma escena o el mismo contexto Sí. una y otra vez, ¿no? Justo ahorita en Adecuales, que es la empresa en la que trabajo, que vemos Ujú, esos temas, bueno, más allá de hostigamiento sexual, de diversidad, equidad e inclusión en general, estamos haciendo una sesión presencial para tratar temas de hostigamiento sexual, pero justamente en cómo funciona desde recursos humanos con cosas más complejas, porque lo estamos viendo en las empresas. No es tan, claro, ya tenemos todo el protocolo, ¿no? Perfecto, lo tenemos que hacer de esta manera, pero ¿y la parte humana detrás? ujú, Y es lo que hablábamos al comienzo. No podemos perder la parte humana cuando estamos tratando casos así. No todo puede ser una máquina, no todo puede ser una herramienta, no todo es un protocolo ni una totalmente. política. O sea, ¿dónde está el entender que estás hablando con una persona que probablemente, para no irme y después me digan, la presunción de inocencia, ya, que probablemente haya pasado por una situación de violencia psicológica, tocamientos, algo peor, no lo sabemos todavía, pero algo ha pasado porque hay una denuncia.
Entonces, esa es la base sobre la que tenemos que partir. Nadie te dice que te vayas con todo contra la otra persona denunciada, pero entendamos el contexto de humanidad. ¿Cómo vamos a entrar todos los miembros del comité, más suplentes, más demás, que no sé qué, a Claro. entrevistar? Es terrorífico, ¿no? Claro, Y encima de repente la información no necesariamente se guarda en el contexto que se exacto, debe de guardar. exacto. Sí pienso, y una de las cosas que he visto también muy de cerca que te caracteriza es hablar de salud mental, Mm, ¿no? Y sí. creo que para nosotros como país, como contexto, parte de una educación de tener una salud mental que Ujú. ahora, bueno, yo soy psicóloga de profesión y siempre lo cuento y siempre digo que cuando empecé a estudiar mi carrera era una carrera de locos, pues no sé, hace años, o sea, todo el Mm, mundo me decía, ¿no? ¿Cómo vas a estudiar esa carrera? Es para los locos. Y nadie tenía el contexto de qué se trata. Lo cierto es que ahora es muy importante obvio. tener esa conexión Ujú. de no solo puedes tener el cuerpo Claro. sano, en realidad tienes que empezar por la mente y ayudar a muchas personas, Ujú, darles herramientas, que creo que es algo que ujú. tú también has puesto visible dentro de tu Sí, plataforma y lo vienes haciendo, sí. ¿no? Yo creo que cuando hablamos de diversidad, de equidad y demás, realmente de lo que estamos hablando es de seguridad psicológica. Totalmente. De eso estamos hablando. Ujú. Y eso aplica para todos los ámbitos de nuestra vida. Y ahí comenzaría porque desde hace mucho tiempo, y me atrevería a decir que desde que comenzó el mundo como lo conocemos, se piensa que el trabajo es un lugar aparte de tu vida, ¿no? Es como que Mm, tú entrases a la oficina o prendieses la computadora y eres otro ser humano que trabaja nada más y tu cabeza solamente está ahí, cierras tu tarjeta y eso, ¿no? Porque ujú. claramente, ¿cuántos no cerramos a esa hora? Y luego vuelves a ser Ángela. No es así. O sea, tú estás trabajando y estás con las cosas que pasaron con tu perro, con tu esposo, con tus Ujú. hijos, con el tratamiento in vitro que estás haciendo, con la pelea con tus papás, con la pelea con tu enamorado, con que te terminaron, con que terminaste, con que te peleaste con una amiga, con tus temas de endometriosis, yo cuando me empieza el dolor espantoso. O sea, no nos desconectamos desde nuestra humanidad cuando entramos al trabajo. Es una parte más de nuestra vida. Y yo no necesariamente como me daba cuenta de eso hasta que tuve un episodio de depresión en mi vida, estamos en 2026, 5 años ya, en donde me diagnosticaron depresión severa y ansiedad generalizada. Ujú. Yo la pasé muy mal. No voy a volver a esa historia porque ya le he hablado 800 veces, pero bueno, tuve una ruptura y la pasé muy mal. Tan es así que mi hermosa madre y padre tuvieron que ir a mi casa a atenderme como si yo fuese nuevamente un bebé directamente. Y creo que es algo de lo que no se habla también, porque da mucha vergüenza hablar de Claro. depresión, O te siente, te tilda la gente como, ay, pobrecita, claro, ¿no? o está loca directamente, Ujú. porque cómo se va a poner así solamente porque le terminaron, o pobre, no se puede valer por sí misma. Y no se trata de eso, es una enfermedad mental. Así como cuando te vienen cálculos en el riñón o cuando te viene, no sé, gripe. Estás enferma, tienes que tomar pastillas, tienes que tomar medicamentos, muy probablemente. No digo que en todos los casos, yo no soy psicóloga ni personal de salud mental, no diagnostico a nadie. Pero estuve con esta enfermedad por 2 años, 2 años y medio más o menos. A mí personalmente sí me funcionaron maravillosamente las pastillas Ujú. al comienzo les tenía mucha como estigma, como tabú, ¿no? Uy, voy a tener que tomar pastillas y luego me di cuenta de que en verdad lo que acabo de decir es una enfermedad más y si tienes que tomar pastillas las tienes Tal que cual. tomar y ya está. Y soy otra persona luego de la enfermedad, más allá de que me curé y felizmente estoy bien, obviamente tengo mis bajones como todo el mundo porque la vida es así. Claro. Tampoco nunca vamos a estar en un estado de felicidad absoluto porque no es real. También creo que es otra cosa de la que hay que hablar cuando hablamos de seguridad psicológica. Eh, pero también creo que está bueno aprender a reconocer nuestros límites en el propio trabajo. Yo Ujú. cuando me sentía súper, súper mal y antes de comentarlo en el trabajo y decir, hola, estoy con depresión y por tanto no puedo hacer y ni tener el mismo ritmo de trabajo que venía teniendo porque no me siento bien, Ujú. pretendía hacer exactamente lo mismo todo el tiempo y como no lograba hacerlo, me generaba más frustración, más Mm. tristeza, más dolor y menos funcionalidad. Entonces era meterte en un ciclo vicioso Claro, que no cuando, ves como a veces la salida, ¿no? exacto, y cuando en verdad, y de repente esto va a sonar más fácil ahora que estoy afuera de la situación que cuando estás adentro,
pero cuando lo único que tenía que hacer era hacer como, hola, Ujú. alguien me ayuda, porfas, no puedo. Y cuando lo hice, poco a poco, como el escalón ya no se sentía tan pesado, la piedra se hacía más chiquita y yo empezaba a volver a mí, a volver a ser Ángela. Yo tengo algo que mis amigas siempre me dicen, que es que mi mecanismo de defensa es hacer reír a las personas. Entonces la gente no se daba cuenta de que yo estaba triste, porque a mí me encanta hacer reír. Sí, eres muy amena aparte, Gracias. sí, eres muy tú, entonces eres muy amena y conectas muy fácil. Gracias. Me gusta mucho hacer reír, de verdad, y me gusta que la gente Ujú. se sienta cómoda y se ría y se divierta. Entonces, en los momentos en los que yo salía, porque algo que me dijo mi psicóloga y mi psiquiatra en ese momento es que yo tenía depresión funcional. O sea, Ujú. hacía ciertas cosas. Yo no dejé de trabajar, por ejemplo. No podía cocinar y esas cosas, y ahí sí iban mis papás a mi casa a cuidarme. Pero trabajaba, si tenía un cumpleaños de una amiga, iba, las hacía reír a todas. Entonces, claro, no despiertas las señales de alerta de una enfermedad mental como la tenemos entendida o como los medios de comunicación o de televisión nos han enseñado. Tú ves una serie sobre depresión y ves a alguien que no se levanta de su cama. Y no siempre se ve así y no para todas las personas se ve así. Entonces creo que también es súper importante hablar desde eso, del cansancio que también te puede generar el mismo burnout del trabajo, ¿no? Que también te puede generar una enfermedad mental Ujú. más compleja. Y que nadie lo ve, ¿no? O sea, no se habla de eso. No. De hecho, algo importante que me ha sucedido en la empresa en la que Ujú. trabajo, y yo ya estoy muchos años aquí, que el corporativo de esta empresa un día nos envía un mensaje del día del Are you okay? ¿No? El día de ¿tú estás Ujú. bien? ¿No? Y me pareció curioso porque era como, así, ellos celebran ese Claro, día. Sí, acá entonces también se puede como tener un exacto. espacio para ser visible si tú estás bien y puedes compartirlo y bueno, en ese momento acostumbrábamos con hacer como un espacio todos los que Claro. estábamos en cada módulo Ujú. hablar y hacer un compartir de seguridad, ¿no? Claro. Lo hacemos siempre, pero tú Ujú. sabes que el sector minero siempre Ya, tiene en operación es ujú. como Más complejo. mucho más Ujú. complejo, pero en la oficina de Lima todos parábamos Claro, 10 de la mañana, conversamos claro. 5 minutos de algo de seguridad, pero había un día específico del Del tú estás check-in. bien, Ujú. claro, ¿no? Y me pareció espectacular. Sí. Fue la primera vez que yo empecé a investigar Increíble. sobre cómo sí tienes que hablar de estos temas en el Claro. ámbito laboral. Me metí un poco más años después, encontré a una de mis autoras que yo sigo, que es Brené Brown, que Ay, no la sé amo. si La habla sobre la vulnerabilidad, vulnerabilidad. Su maravillosa. libro fue para mí Ujú. espectacular entre libro y video, porque tiene también, creo que Tu TED. sí, Ujú. ¿no? Y también tiene una serie, pues Sí. cortita en Ajá. Netflix, ¿no? Y dije, bueno, qué importante es que esto se lleve a un Claro. corporativo o a cualquier espacio, la Exacto, verdad, exacto. laboral, personal, amical, y que empecemos por esa pregunta cuando Obvio. nos veamos, ¿no? ¿Cómo estás? Pero empezar a ver también esa recepción, que me lo enseñó un mentor, que siempre Ujú. me decía, cuando yo te pregunte cómo estás, tú Ujú. no siempre me tienes que decir, bien, todo bien, Y ¿no? es la típica, La ¿no? Como, ¿cómo típica, estás? ¿no? Bien, Sí. súper, tú. Ajá, Y de repente has claro. tenido, Quizás no lo claro, es. Me decía, dime tal cual cómo claro. estás. No necesito que filtres eso, Ujú. pero generar estos espacios de conversación, a mí, te juro, Sí, Ángela, que sí, en mi trabajo me ayudó. Empecé a tener no compañeros de claro. trabajo. En mi trabajo yo tengo amigos con los que he compartido mi historia, Y qué valioso mi poder, vida, claro, tal cual, ¿no? y poder voltear y decirle a alguien de repente como, hoy día estoy en 10%. Sí, tenemos 15 reuniones, ayúdame tú. No puedo. Y hay algo como también siento que que está muy presente en el mundo corporativo, que es, tienes que poder. Ujú. Tienes que poder, porque Siempre, siempre, claro. porque es tu trabajo y tienes que Es poder. tu deber, Y si claro. eres mujer, tienes que poder más, porque Ujú. por algo estás acá y has logrado el puesto que tienes, entonces tienes que probar más veces y a más gente que has logrado estar ahí por algo, porque si Ujú. no, tú no deberías estar ocupando ese lugar, pues, ¿no? No puedes ser tan sensible. Y la Tal verdad es que cual. es humanamente imposible siempre poder, Sí, de plano. también pasa, ¿no? Pasa que de pronto en el espacio laboral, a mí muchas veces me han dicho, Ujú. y también lo he escuchado hacia mis compañeras, de tú no tienes que decir tus problemas Claro, porque de pronto no van a darte ya más proyectos porque claro, quizás no puedes, ¿no? exacto.
y es mejor que no los digas, no Claro. los compartas. Y es como, Entonces, déjame a mí ver si es que puedo o no sí. puedo. Yo decidiré cómo lo manejo, ¿no? Literal. Sí. Yo por eso a veces sí me consideraba como la lenteja diferente de todo, ¿no? Porque yo llegaba y llegaba así tal cual. Hoy día no me siento bien, bueno, no estoy feliz hoy día. Yo Claro, generalmente siempre tengo una sonrisa genuina, sí. pero sí, pues hay días en los En que los llego que, con una cara, pero así de claro, palo total, y la obvio, gente se acerca y dice, sí, hoy día, no claro. sé, estoy bajita, digo. Sí, obvio. A mí me pasa también que a veces hay días en los que por alguna razón no logro descifrar todavía a qué se debe eso, pero me aturdo muy rápido. Cuando tengo como a veces muchas cosas que hacer, me aturdo muy rápido y hay momentos en el día en el que necesito parar, pero parar literal como nadie me hable, nadie me mire, ni siquiera que mi perro se me acerque, respirar, calmarme y luego puedo continuar. Y durante muchos años yo decía, ¿qué te pasa, Ángela? O sea, como, ¿qué tienes? En serio, no puedes trabajar. Y luego me di cuenta que no, simplemente hay momentos en los que, claro, me aturdo, necesito parar, respirar un ratito y luego puedo continuar y ya está. Pero creo que es parte de dos cosas, ¿no? Uno, aprender a conocernos, el autoconocimiento es básico, Ujú. sin juzgarnos a nosotras mismas. Y por el otro lado, también tener redes de apoyo en el trabajo a las que puedas voltear y decirles como, auxilio, hoy día También, no puedo. Y quitarle el también. miedo a eso. También, yo lo Mm. tengo mucho con mi equipo de trabajo. Tu Me equipo es encanta, increíble. gracias, me Los encanta amo. esa sintonía porque sí hay días que yo llego y digo, ya, hoy día sí necesito su energía, su Ujú. apoyo, porque de verdad estoy sintiendo que el mundo me pesa, pero de una manera Claro, increíble y de verdad siento eso, ¿no? Como claro. tú dices, ese círculo de conexión. ¿Qué es lo que de repente tú volverías a hacer Ujú. de cualquier otra forma, de cualquier otra manera en este contexto de trabajo que estás haciendo? Porque estás visibilizando algo que no generalmente se hace y con tanta facilidad ahora. Uy, qué buena pregunta. Eh, Creo que, y esto de repente no sé si está bien decirlo, pero creo que sería hasta más vocal a veces. Ujú. Hay cosas que por momentos he tenido que callarme, no ahorita felizmente, pero hace algún tiempo atrás, en el momento en el que estás como creciendo porque eres joven Ujú. eh, y todavía estás intentando como posicionarte. Y preferí como decir, ya no voy a decir nada al respecto de esto, ya sea porque no quiero recibir hate o porque prefiero como saltarme esta. Y sí hay cosas de las que me hubiera gustado manifestarme, hablar, algo así. Claro, Ujú, yo a veces pienso que me hubiera, en mi caso, me hubiera ujú, gustado aprender lo que estoy aprendiendo ahora ujú, un poco antes, mm, ¿no? Todo el mundo me dice, pero Mili, todo tiene su tiempo, sí, probablemente, ¿no? Probablemente tenía que aprender todavía sí, algunas cosas adicionales y tener también otro tipo de madurez y claro, conciencia sobre esto, sí. ¿no? Mira, tenemos un espacio en donde recibimos ahora casos, porque te Ya. cuento que hablemos de chamba. Tenemos un correo y hemos empezado a lanzar espacios que antes lo recibía yo por mi cuenta de Ujú, personal, de LinkedIn, etcétera. Pero sí me pareció curioso abrir este espacio ujú, para ver qué piensa la gente, qué me cosas encanta. suceden dentro de los ámbitos Ujú, laborales. Y una persona, de ujú, hecho es anónima, me dice, tengo varios años de experiencia, buenos resultados y me gusta lo que hago, ¿no? Pero siento que por ser mujer siempre tengo que demostrar más, justificar decisiones, explicar siempre por qué opino algo, cuidar cómo digo las cosas para no parecer conflictiva, la Uy, típica, típica. ¿no? Estoy cansada, me pone, ¿no? No quiero Qué duro. renunciar, pero tampoco quiero seguir así. ¿En qué momento debo defender lo correcto porque siento que se ha vuelto agotador? Qué dura su Qué dura su pregunta, pregunta. Qué dura y qué real, además. Creo tal que cual. todas directamente lo hemos sentido en algún momento. Qué difícil tener que silenciarte sin querer hacerlo, Ujú. sabiendo que te estás silenciando, aparte tú misma, para poder quedarte en el lugar en el que estás. Porque obvio, una recomendación muy superficial, digamos, sería no estés en entornos que te callan. Sí, claro. Y luego cómo pagas las Claro, cuentas. ¿no? Y luego Como, cómo haces para pagar el colegio de tus hijos si los tienes. O para pagarte el diplomado al que te acabas de meter. Cómo haces para pagar la hipoteca, el alquiler, la gasolina. O sea, no es tan fácil, en verdad. Y como mujeres sí, ujú, tenemos esa carga encima de
de que si eres muy calladita, no tienes perfil de líder, entonces Ujú. seguro que te quedas en un puesto ahí como más chiquito. Y si eres un poco más enérgica, ¿no? Y Claro, dices las cosas, no cruces el otro límite porque claro. ya eres conflictiva. Conflictiva total. Yo soy súper conflictiva, por ejemplo, para la gente que me sigue. Súper conflictiva, pesada, insoportable, ya que se calle. Sí, esa soy yo. Pero sí suele pasar, ¿no? Yo también a veces veía, he tenido jefas, la verdad, espectaculares en mi vida, la cual agradezco porque he Ujú. aprendido mucho. Pero claro, yo veía en mi entorno, en mi contexto, y sí, también acompañaba a muchas mujeres que tenían que ser muy duras y muy Claro, agresivas para que las escuchen. Y yo decía, Dios mío, yo no quiero eso claro, porque era difícil. Yo veía que terminaba su día y claro. me daba ganas a mí de acompañarlas. De Claro, un no, abrazo, claro, no claro, estaba literal en el contexto quizás de claro, confianza, pero sí creo que las claro. personas no tenemos que morir al hecho de Ujú. empezar a decir y a poner sobre la mesa espacios que necesitamos, ¿no? ¿Sabes qué Exacto. me ha ayudado a mí y que de verdad lo comparto con mucho cariño? Yo tengo un rol en la empresa que no nací con ese rol, o sea, Ujú. yo he ido creciendo en mi Claro, empresa y me han ido dando muchas oportunidades que también las he ido yo obvio. chambeando con mucho amor, convicción y pasión, pero empecé a darme cuenta que todo inicia con educar, ¿no? Y yo creo que cuando, por ejemplo, no sé, pues yo empecé a usar una red de LinkedIn, Ujú. muchos desconocían qué era, todo el mundo pensaba que era para buscar chamba nada más. Claro, Dije, no, acá puedes hacer visible tu opinión también, lo que tú haces, te gusta exacto. hacer. Entonces empecé a educar esos espacios, Ujú. ¿no? Creo que podríamos empezar con esa Mm. sensibilidad de temas, Claro, ¿no? Al inicio y teniendo estas redes de apoyo que finalmente son las que te suman. para mí son las más Sí. poderosas, ¿no? Ahí yo creo que a mí me funciona mucho como en situaciones como esta, ser un poco más estratégica. Sí, obvio Ujú. que, y la entiendo 100% que quisiera voltear y decirles, quiero decir lo que yo quiero decir, Con déjenme en cartel, ¿no? paz, claro, 100%, pero creo que la estrategia pensada te sirve mucho. Uno sería empezar a crear red de apoyo con otras mujeres que de repente se sientan así como ella y con otros hombres que también se sientan así. También es súper importante empezar a meter a los hombres en estas conversaciones. Mm, Eso es algo que ya hace como 2 años vengo impulsando desde Empoderadamente y no me voy a cansar de sí, no, me hacerlo. encanta, Se perfecto. necesita meter a los hombres en la conversación y que ellos también tengan voz y empiecen a hacer que los demás escuchen. En mi chamba, de hecho, los defensores más grandes que tengo del trabajo que yo hago son mis compañeros de trabajo, Exacto, los que están a mi exacto. costado. Obvio, porque se necesita aparte. Mm, Eso uno. Y como segundo punto, creo que también es clave entender que podemos dar el mismo mensaje con otras palabras. ujú, Entonces, sí, por supuesto que a veces quisieras decir, me van a escuchar porque me van a escuchar, porque estoy harta de que no me escuchen, ujú. pero también de repente puede ser como, escúchenme, hay que poner este temita sobre la mesa porque me parece que... Entonces, sí, es incómodo y es injusto. Ayer en el webinar de 8M en el que hablábamos Ujú. de los derechos de las mujeres y de este contexto como complicado todavía para las mujeres más con todo lo que está pasando en el mundo, Dios, auxilio, ¿qué está sucediendo? Eh, y tú dices, no, pero yo no voy a retroceder. Y no se trata de retroceder, se trata de pensar con estrategia. Entonces es como, ya abrimos muchas puertas. Entonces ahora esta puertita está como medio ahí entrampada y la llave no está dando. Hay que ver cómo hacemos que la llave gire y poder abrirla desde un lugar como más estratégico. Esa sería mi recomendación. De acuerdo. Y también probablemente hablábamos hace un momento que tú para entrar a este camino leíste un libro que me pareció interesante porque claro, es conocer Sí, herramientas que a exacto. veces las desconocemos, Sí. ¿no? Yo le Yo agregaría tendría dos también. recomendaciones de libros, si es que Ujú. quieren leer un poco más al respecto, de Historia del Feminismo, Feminismo para principiantes de Nuria Varela, maravilloso, les va Está a anotado, encantar. está anotado. Y el segundo, uno que me fascinó, se llama Mala Feminista de Roxane Gay. Ah, Es buenísimo y también es una lectura de lo que es el feminismo con las incoherencias de las mujeres y personas que se consideren feministas en general, ¿no? Como, ujú. no sé, si te gusta Bad Bunny no puedes ser feminista.
Si te gusta, ¿no? O Me han sea, dicho, me han claro, dicho. a mí también. Si te gusta usar bikini chiquito en la playa, no puedes ser feminista. Si te tomas una foto con bikini, no puedes ser feminista. Como es muy interesante como la lectura que le da Roxane Gay a esto. Y hay uno que me parece buenísimo también, que creo que podría aplicarse para el caso de ella, quizás, que se llama Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit, sin mal no recuerdo. Y es muy bueno porque habla de cómo a veces no podemos decir lo que queremos porque otras personas las explican por nosotras. Potente, qué Potente. potente, ¿ah? Muchísimas gracias, Gracias a Ángela. De ti. verdad, gracias por este espacio. ¿Qué mensaje te acompaña o qué mensaje quisieras que trascienda en este mundo en el que todavía tenemos que seguir poniendo nuestra voz adelante y compartiendo lo que sabemos, ¿no? Uf, yo creo que lo primero y lo más importante sería que nos demos cuenta de que nuestras voces tienen demasiado valor detrás y no nos estamos de repente a veces dando cuenta del valor que tienen y de la fuerza con la que se comunican, que se escuchan mucho más fuerte si somos más mujeres. Y un mensaje que quizás sea un poco más incómodo, pero que creo que también está bueno ponerlo sobre la mesa, y es que la información es demasiado poderosa. Y a Ujú. veces por no tener información estamos yéndonos hacia otros lugares. Entonces, no solamente se trata de tener data, la interna de nuestras empresas para ver qué está pasando ahí. Cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de esta persona que manda este mensaje y dice que ella se siente así, ¿cuántas más? Eso es Mm, información. ¿Cuántas más se sienten así? ¿Qué es el feminismo? Partimos de una premisa de algo que creemos que es. Chequeemos. O una etiqueta nada más, Exacto. ¿no? ¿Cuántos hombres también de repente se sienten silenciados en su centro de trabajo? No dejemos de lado a gente solamente porque pensamos en algo. Entonces, la información es una Ujú, herramienta muy poderosa que no estamos necesariamente sabiendo ujú. utilizar y que nos funcionaría maravillosamente para empezar a crear lugares más humanos, no Ujú. solamente en el trabajo, sino en cualquier contexto, hasta de amigos y familia. Eso creo. Gracias, ¿no? Y espectacular tu mensaje, porque creo que a eso todos los que estamos conscientes de que queremos un mundo y una sociedad distinta, la verdad, ¿no? Exacto. Seguimos apostando porque sí lo podemos hacer. Creo que un granito puede ir cambiando poquito a poco. Y bueno, tienes un contenido espectacular. Gracias. Para mí eres una creadora de contenido genial, de verdad, te Gracias. lo dije hace un momento. Vamos a seguir felizmente trabajando Juntas. juntas, lo cual me encanta, así que gracias de verdad. Esta es tu casa, hablemos Ay, de chamba. gracias. Yo feliz También de venir forma de parte de tu nuevo. comunidad, por favor. Siéntete invitada cuando tú lo desees. Y bueno, este ha sido un episodio que para mí de verdad es distinto, conecta mucho con el valor y el propósito que tengo. Ángela nos está acompañando en este camino de educación y me quedo con algo muy interesante que tú dijiste, ¿no? Aprendamos a poner sobre la mesa nuestra voz, pero sobre todo aprendamos a tener esas conversaciones difíciles, ¿no? Con Ujú. estrategia, con voluntad y con coherencia, ¿no? Exacto. Así que les agradezco a todos los que están conectados. Si este capítulo resuena contigo, compártelo, etiqueta, ayúdanos a que la comunidad Hablemos de Chamba siga creciendo y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.